Muy bien, buenos días. Les agradezco mucho que estén aquí. Qué barbaridad, con qué puntualidad. Muchísimas gracias. Han sido muy interesantes las jornadas que hemos tenido en este marco de la reforma del plan de estudios. El documento que tenemos del proyecto, de la propuesta de la reforma del plan de estudios, es un documento muy bien elaborado, pensado a lo largo de pues ya un buen tiempo, un documento muy maduro, y estas jornadas nos han permitido reparar o detectar o volver sobre algunos aspectos que hay que seguir pensando y trabajando. No todo lo relativo a la reforma del plan de estudios puede quedar en el documento, pero hay algunas cosas que, aunque no estén en el documento, que estén meramente insinuadas o indicadas ahí, tenemos que pensar. Una de ellas es la temática de la jornada del día de hoy. Los expertos en evaluación educativa pues tienen muchísimo que decir en torno al modo como la evaluación del aprendizaje puede y debe ser incorporado de la mejor manera en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta coyuntura de la reforma del plan de estudios, merece mucho la pena que reparemos en algunas de las cosas que tienen que ver con la evaluación que llevamos a cabo en el aula con nuestros estudiantes, porque hay muchas cosas muy propias de la evaluación en la formación y educación filosófica que seguramente estamos haciendo muy bien, y hay algunas otras que quizá también merezca la pena revisar si las debemos modificar, si las debemos de plano quitar algunas, irlas evitando, irlas enriqueciendo, etcétera, etcétera. Lo que es un hecho es que la evaluación del aprendizaje, específicamente en filosofía, no puede ser una actividad ajena, paralela, diferente al proceso mismo de la enseñanza-aprendizaje. El tema que nos reúne pues el día de hoy es ese, la filosofía y la relación con la evaluación docente en el aula. Les doy la bienvenida, les doy las gracias por haber tomado la invitación de pues ponerse a pensar un ratito en este asunto y compartirnos ahora sus reflexiones que serán de muchísimo provecho. Sin más, le doy la palabra a la doctora Gabriela Barragán para que nos haga favor de proceder. ¿Me escuchan? Sí. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan también en línea a esta mesa, que ya lo anunció el doctor Alfonso Villas, es sobre filosofía y evaluación en la práctica docente. Esta es la mesa número 1 y tenemos 4 participaciones. Con 20 minutos les vamos a dar a cada participante. Empezamos con la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto y su participación se llama El sentido de la evaluación, corregir. Adelante. Muchísimas gracias a mis colegas en la mesa, desde luego a quien organiza esta serie de jornadas que son tan importantes, a los presentes, a las personas presentes, desde luego que también. El tema que nos convoca aquí me parece que es sumamente relevante, es de todo sentido el reflexionar sobre cómo evaluamos, y voy a dividir mi breve intervención, no me llevaré los 20 minutos, me llevaré mucho menos. Primero en el antecedente de cómo me involucro yo en estos temas y cuál es mi camino que puede hacer comprensible la propuesta que les voy a hacer y que no sé, puede resultar bastante
disruptiva de las formas en las que seguimos asumiendo la enseñanza y la evaluación. Pero en fin, luego voy a mencionar las estrategias para cambiar este estado de cosas que van a tratar de justificar esta visión, y voy a cerrar con un ejemplo de cómo estoy tratando de incidir un poco en esto que les planteo, de que el sentido de evaluar no es simplemente el sancionar numéricamente algún desempeño, sino la corrección y todo lo que nos está haciendo falta para que esto se haga realidad. Que no solamente es tiempo, el tiempo es un recurso muy importante para poder llegar a la corrección, pero nos falta como que un hábitus en el sentido bordiano que no hemos acabado de asumir, no solamente como profesores planeando nuestras sesiones, nuestras clases, sino también como estudiantes pasando a la idea de que eso que entregamos todavía no está listo y que se debe regresar a él, a ese tema. Bien, pues como estudiante me tocó vivir las realmente infernales angustias de qué es lo que quiere que haga. ¿Qué es lo que qué debo hacer para poder tener una buena calificación? Y no tenerlo claro, especialmente en filosofía, no tener nada de eso claro. Si se trataba de alguna otra materia o carrera, podía llegar a haber cierta claridad, pero en filosofía no parecía haber claridad sobre cuáles eran los criterios que perfilaban a que hubiera un buen reconocimiento del trabajo hecho y por lo tanto también una buena calificación que lo reflejara. Y esa oscuridad, esa falta de claridad cuando yo estudié, pues tenía secuelas desde luego que en la salud y en la buena disposición, en la salud emocional y mental, para la que también tendríamos que estar trabajando como docentes, y con este perfil de tutorial también tendríamos que estar bastante alertas de estas angustias y desazones que pueden tener los estudiantes, las estudiantes cuando no han captado qué es lo que se espera de ellos o de ellas. Pero realmente el gran giro que yo di en mi manera ya como profesora de entender lo que estaba haciendo se debió a un evento que narro en el capítulo dedicado al plagio que se publicó en este libro. Mi colega Rodrigo Pardo fue el editor de la colección Centenario, Universidad y Sociedad, y mi capítulo está dedicado al plagio académico, experiencias y algunas ideas para desalentarlo de manera más efectiva. Ese fue para mí en donde dije en esa noche que ahí relato, no voy a entrar ahorita en muchos detalles, dije bueno, sí, aquí ocurrió plagio. Aquí ocurrió plagio y al día siguiente era el examen profesional de maestría de esa persona. O sea, ¿y qué voy a hacer en las horas que quedan? ¿Qué voy a hacer en el escenario que se perfila, que es el de comentarle a la mesa sinodal este hallazgo y que asumamos una actitud colegiada frente a este problema, pero sobre todo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué se incurre en lo que yo consideraría, y ahí lo digo en ese capítulo, prácticamente el único pecado en filosofía, que es hacerse pasar
En filosofía podemos no ser muy elegantes y distinguidos, no tener modales aristocráticos, no haber leído el manual de Carreño, en fin, una serie de defectos, pero sí decimos lo que pensamos, y cuando fracasamos en eso y hacemos el ejercicio de la impostura intelectual y de poner unas palabras que no son nuestras, imágenes, datos, cuadros, etcétera, que no son nuestras, haciéndolas pasar por nuestras, yo creo que allí sí se está atentando de manera capital contra el sentido de la carrera. Entonces esa noche pues provocó en mí una serie de transformaciones, y una de esas fue dejar de dar los cursos que me gustaban mucho sobre animales y Herder, y empezar a dar cursos que a nadie le gustan, sobre taller de investigación y seminarios de investigación, en donde pues hay dos vías, ¿no? Una está sobre el estudiante como muy presionando mucho para que saque buenos trabajos, etcétera, a tu juicio buenos trabajos. Pero si tú no eres ya en séptimo o en octavo el asesor de ese estudiante, pues no tiene nada que hacer, ese es trabajo perdido. El trabajo principal en séptimo y en octavo tiene que ver para el trabajo de titulación, para producir el trabajo de titulación, tiene que ver con un estudiante que está ya conectándose activamente con quien lo va a asesorar, quien va a hacer el acompañamiento en ese trabajo de titulación. En fin, son cursos sumamente ingratos porque requieren mucho tiempo y al mismo tiempo paciencia y al mismo tiempo revisión, y al mismo tiempo no son relevantes, ni cuentan, ni parece que vayan a servir para nada. Y eso, yo un tiempo ya pasadas las amarguras del reconocimiento de esa ingratitud en estos cursos que son los que ayudarían a prevenir el plagio, porque como me di cuenta, lo que en nivel universitario vemos como plagio está incoado en la educación básica. Los libros de texto que nuestros estudiantes tienen como el libro de texto de primaria, de secundaria y de bachillerato son libros magistralmente plagiados. No están dando la referencia a las fuentes de información que usan estos libros de texto, también los de la Nueva Escuela Mexicana los revisé, sino que la están aventando al final del libro para que el estudiante diga, pues aquí, ¿dónde se citó este texto? ¿Quién lo usó? O sea, es información totalmente inutilizada como una fuente de referencia efectiva. Y eso es lo que están aprendiendo. ¿Cómo esperaríamos que no plagiaran ya en el nivel universitario? ¿Cómo esperaríamos que no plagiaran? Bueno, en el caso de esta situación que les digo que para mí fue el tope en donde di un giro, teníamos en aquel entonces un reglamento de maestría que decía que la tesis debía tener una extensión no menor de tantas cuartillas, y a esta persona le faltaban 13 cuartillas para cumplir con este requisito, y por eso dijo, pues venga Nicole, Eduardo Nicole, y va para adentro de así plagiado, ¿no? Para llegar al mínimo de cuartillas que el reglamento requería. Y bueno, claro que hay responsabilidad por parte de esa persona en esa comisión de un fraude, de una impostura, pero pues también hay que entender que esa falta fue sembrada por nuestros propios reglamentos y por nuestra propia idea de que lo que importa es una cantidad de algo en vez de el sentido de lo que se está haciendo. Bueno, pues eso, que en esas circunstancias me puse a dar estos cursos y dejé de verlos de la manera amarga, de ingrata, de
pues realmente no hace ninguna diferencia y todo es completamente, da lo mismo, no hay cambio. Y ahora me pongo a pensar que quizá y por eso desde un tiempo mi lema de lo que yo quiero ser cuando sea realmente grande es un hongo, porque yo creo que eso es realmente lo que estos cursos de la ingratitud, de pues no hace ninguna diferencia y es inútil todo, pueden eventualmente llegar como por esporas, como por contagio, como porque alguna vez le pesquen al sentido. Por ejemplo, algunas veces los he puesto a leer a mis estudiantes este capítulo y dicen, ya entiendo por qué hace lo que hace, maestra, ya le entendí. Pues sí, porque para mí, en vez de yo llevarme los trabajos y evaluarlos en mi escritorio oscuro, ¿por qué para mí es importante que se lean entre ellos? Y que entre ellos se corrijan al menos a un colega, porque es la base del sentimiento de que están actuando para algo público, para algo compartido, para algo que debe tener sentido, para algo que va a ser comunicación, no para satisfacer oscuros deseos de la profesora, ¿no? Que no tenemos idea de qué la va a satisfacer, sino más bien eso, que esto es parte de un proyecto de diálogo. Y en este capítulo me basé y encontré mucha buen sentido en un libro de Susan Bloom. El título en inglés es My Work, Plagiarism and College Culture. Y este libro es justamente lo que para mí, o sea, el plagio, mi palabra, la cultura de los colegios o de las universidades y cómo contrarrestarlo. Y ella llega a dar, lo retomo en la última parte de este capítulo que se llama Tras el sentido. ¿Cuánto me quedan? Dije que no me iba a tardar y… Sí, 7 minutos. Déjame entonces seleccionar la última parte en donde y enviarle a Gerson este enlace que creo que este es el sentido de lo que podemos hacer en filosofía. Pero necesitamos cambiar estos hábitos que les decía para darnos tiempo, que lo último que se hace no sea enviarle por correo al profesor, a la profesora el trabajo, ¿no? Y esperar a que caiga una calificación de la cual no sabemos exactamente por qué fue tal y no por cuál y todo lo demás. O sea, entregas un borrador, te lo revisamos, te hacemos comentarios y luego entregas la versión final. La versión final a lo mejor ya cae fuera de las fechas de evaluación del CIA, que es lo que típicamente ocurre, pero hay que intentarlo y calificar con el borrador y la voluntad de corregir, por lo menos con eso, lo cual es importante. Ahí te va, Gerson, para si lo puedes proyectar en la transmisión. Este año en estos cursos se me ocurrió acudir a este instrumento que ayude, que apoye en estas correcciones para que los estudiantes, las estudiantes puedan trabajar y aprender con más tino en estos cursos. Y bueno, les leo esta parte del capítulo en su última sección que tiene que ver con tras el sentido. Eso es para mí lo que ayuda a que las evaluaciones realmente tengan un impacto y no simplemente se conviertan en un ejercicio burocrático más. La parte sería esta.
Hay que empezar por ahí. No debemos pedir trabajos que no podamos leer con atención y con ánimo de dialogar con su autor o autora ahí mismo, en el trabajo o en un momento posterior. El sentido de un trabajo escrito es servir al estudiante como una herramienta para algo, idealmente para expresarse ante otras personas o decir algo, generalmente aludiendo a lo que alguien más ha dicho. Este es el punto neurálgico. En la definición que más me cuadra les digo, incurres en plagio toda vez que fracasas en dejarle bien claro a quien te lee o escucha quién dice qué. Es doloso o malintencionado si lo haces a sabiendas de que no estás reconociendo debidamente esas otras voces o ideas, imágenes, datos, esquemas. Será nesciencia, no solo ignorancia, sino ignorancia culposa de lo que se debería saber, si después de cursar un año de taller de investigación en la carrera de filosofía, sigues sin saber cómo dejarle claro a quien te lee quién dice qué. Adviertas el problema. Se le pasa el micrófono al estudiante para que diga algo y se espera que ya hable en un idioma que no ha aprendido bien o quizá nunca ha escuchado. Cita directa, paráfrasis, es una palabreja que les causa pesadillas, comillas, fuente, nota, llamada nota a pie de página, bibliografía, referencia precisa, en fin. Las convenciones de la escritura académica les son desconocidas, hostiles, llenas de vericuetos y asegúnes. Luego temen incurrir en plagio por no saberlas manejar. ¿Cómo sé si lo que yo pienso decir no lo ha dicho ya alguien más? A lo cual suelo responder, no lo sabes. Por eso es importante investigar qué se ha dicho al respecto al día de hoy y si hallas a alguien con afinidad a lo que tú piensas, no enmudezcas. Ubica las divergencias y entra en la conversación. Que alguien más lo haya dicho no es lo importante, sino que lo reconozcas debidamente si así lo ubicas. Tengo por seguro que ninguna perorata magistral es realmente útil. Lo mejor es que el estudiante ponga manos a la obra y se enfrente a los problemas de pensar qué le interesa, saber qué se ha publicado al respecto, elegir sus fuentes, de ahí qué va a citar o parafrasear y por qué, cómo insertar una nota a pie de página, cómo poner la bibliografía y desde luego qué está haciendo en el trabajo, en su trabajo, que es la pregunta clave, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? Y de la cual pues no hay una respuesta a veces, incluso después del primer borrador, segundo borrador, y todavía no sabe qué está haciendo. Todo esto lleva como estribillo que no plagien ni dolosa ni nescientemente, ni no dolosa ni nescientemente. Les suelo decir, a diferencia de otras carreras donde les indican que por respeto deben vestirse de tal o cual manera, usar corbata, usar medias y tacones, por ejemplo, o declarar su fe en santones, jurar lealtad a un gran hombre. Filosofía es una carrera para decir lo que piensas y como profesión solo tenemos un crimen, el plagio. Le voy a dejar hasta allí. Si le puedes bajar, Gerson, cuestionario enlista los errores que he encontrado en este semestre para tratar de que mis estudiantes los ubiquen y los corrijan. Realmente no me importa encontrar al estudiante de 10, que me parece que esa es una muy mala aproximación didáctica, ¿no? Esta idea de este es de 10, este es de 6, como a veces he encontrado profesores que dicen, es imposible que este estudiante haga este trabajo, lo plagio, y basado en su prejuicio, ¿no? Entonces no. Entonces, si puedes más abajo, son la lista de errores. Conforme hemos avanzado en los trabajos, pues he aumentado la lista, y súbele un picolín o bájale un picolín al número 9, 10, por ahí. Sí, ya sé, pero de los de arriba, de los del, ándale, por un poquito ahí, ¿sí?
todos los errores y el 15 no entregué mi trabajo, ¿no? O sea, mi error es que no entregué mi trabajo y no puedo detectar mis errores, ¿no? Que ese es el gran problema. Todavía está a estas alturas en donde ya deberían estar viendo qué errores cometieron y los demás, y lo que esta generación tiene que hacer, aprender en cabeza ajena, porque vienen más pandemias y no podemos darnos el lujo de no aprender en cabeza ajena. Hay que aprender en cabeza ajena. Bueno, entonces el error 15, que es el tope, es no entregué mi trabajo, no puedo detectar qué errores cometí, ¿no? Y más abajito, por favor, ahora sí en la última, esto que también es una novedad novedosa gracias a lo que llaman inteligencia artificial, ¿no? La pregunta 6, ¿qué sentimientos experimentas viendo tus errores en la escritura? ¿Crees posible evitarlos? ¿Cómo evitar cometerlos y que siga siendo algo que tú escribas? Es decir, sin optar por comprar trabajos o poner a la inteligencia artificial a que te los haga. ¿Crees que comprar trabajos hechos, plagiarlos o sacarlos de la inteligencia artificial es faltar a la integridad académica? Y que comente lo que guste, ¿no? Actualmente hay una manera de remediar esto, plagiando, metiendo luego en software antiplagio y luego desvinculando las cadenas de similitud con sinónimos, rompiendo estas cadenas de similitud. Pues eso es un pliegue de errores en donde no debería incurrirse, pero que van a pasar como cosas que se escribieron y pues realmente no. O sea, la pregunta de qué estás haciendo es a la que tenemos que volver como profesores, como estudiantes y como colegas. Y ese es mi mensaje, que nos demos tiempo para que la corrección ocurra a mediados del semestre y la entrega del trabajo bonito para presentarse en público, pues sí, ya a finales. Sigue siendo utópico, pero esperemos que lo podamos lograr en algún momento. Muchas gracias. Este libro es un regalo para que lo tengan. Aparte de que está gratuito en línea. Muy bien, gracias doctora Cristina. Enseguida toca el turno al doctor Arturo Morales Campos, su participación titulada Posibilidades y riesgos de la flexibilidad en el plan de estudios de la carrera en filosofía. Bueno, pues muy buenos días. ¿Sí se escucha? Muy buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación. Esto es un ejercicio muy importante. Yo pienso que no se da en todas las facultades, esto de revisar el plan de estudios, compartirlo con la comunidad. Yo pienso que es algo muy importante. Es decir, no es una posición vertical, ¿no? O sea, no se está diciendo este es el plan y hay que someterse, ¿no? Aunque si bien se nos advirtió que no se iba a cambiar ya nada del plan de estudios, que así iba a quedar tal cual, pero es importante discutirlo y quizás que se tomen en cuenta algunas de nuestras observaciones. Creo que la que acaba de hacer la doctora Cristina es fundamental. Creo que esta no se puede dejar atrás. Claro que no está contemplada en el plan de estudios, o sea, no es algo que tenga que abordarse en el plan de estudios, pero sí tiene que cubrir desde la primera materia hasta la última, o sea, esta cuestión del antiplagio. En mi caso, y como bien lo sabemos, la característica fundamental, la característica central de este plan de estudios, pues es la flexibilidad. Voy a dividir mi participación en tres grandes partes. Primero voy a hablar los puntos a favor de la flexibilidad. Luego voy a dar algunos puntos previos antes de entrar a los riesgos, ¿verdad? Y luego daré una pequeña propuesta, ¿sí? Muy pequeña, para quizás corregir uno de los puntos de esta tan amplia flexibilidad. Bueno, las posibilidades o los puntos positivos del plan de estudios es que se enfila, se mete dentro de esta exigencia que ya no es nada más de ciertas áreas, sino ya debe ser de todas las áreas, y que es que se permite ya este programa ya entra dentro de esta exigencia que es la inter
y la transdisciplinariedad, ¿verdad? Esto es muy importante, no es un capricho, es una necesidad, ya las áreas no pueden trabajar de manera autónoma, sino tienen que estarse enriqueciendo o comunicándose con otras áreas, ¿verdad?, del conocimiento. De hecho, pues también creo que nuestro presente así lo exige también, ¿no? No podemos trabajar solamente desde una sola área, ignorando las demás, ¿no? Una sola área no puede abordar todos los problemas que a veces nos planteamos. Esa sería entonces el primer punto positivo. El segundo punto también es que promueve, con ciertos límites, pero lo promueve de manera importante, la educación autodidacta, ¿no? Es decir, el estudiante o la estudiante puede escoger sus líneas, ¿verdad?, sin que haya una línea ya vertical, como dije hace rato, ¿no? No hay una imposición de una línea que se tenga que seguir, sino el estudiante, la estudiante construye su proyecto con base en sus necesidades y también en sus intereses, ¿verdad? Esto me parece también muy importante, sobre todo que esto también permite, aúna muchísimo al punto anterior, ¿no?, a la transdisciplinariedad, porque también se contempla tomar materias en otras instituciones. Eso me parece muy bien. Como tercer punto, el plan se contempla entonces más bien con base en materias, sino en créditos, ¿verdad? O sea, el estudiante o la estudiante debe cubrir cierto número de créditos, de 324 a 356. Entonces esto también incide mucho en el estudiante, la estudiante. Él tiene que crear su proyecto, ¿verdad? Bueno, entonces podemos concluir que se le da muchísima responsabilidad y también libertad de acción al estudiante o a la estudiante, ¿verdad? Es una cuestión que se está enfocando mucho en la acción y la participación y la responsabilidad de la y del estudiante. Creo que esos son los puntos que podríamos resumir. Como puntos previos, si nos podemos ver a la presentación, antes de entrar a los riesgos, en la siguiente, por favor. Bueno, otra, por favor. Aquí está. Bueno, el CONACYT nos pone, bueno, obviamente que la carrera no va a estar evaluada por el CONACYT, pero sí la maestría y el doctorado. Entonces, la idea es no nada más pensar en que haya tituladas de la carrera de filosofía, sino también debemos pensar en qué van a hacer estas personas, ¿no? Después que hayan terminado la carrera, pues hay que invitarlas a que hagan una maestría, y sobre todo la que se ofrece aquí, y luego posteriormente el doctorado también que se ofrece aquí, ¿no? Entonces esta es la idea. Estos dos programas de posgrado sí están evaluados por el CONACYT, y el CONACYT nos exige los siguientes puntos, ¿verdad? Nos exige fundamentalmente que los proyectos de investigación tengan una orientación científica. Esto me parece fundamental, ¿sí? Sabemos muy bien que a veces se piensa que en humanidades podemos salirnos del rigor científico, que aquí se puede hacer más libre, etcétera, etcétera. A mí me parece que no. Me parece que de todos modos, aunque estemos en el área de humanidades, debemos tener siempre presente una orientación científica. Y esto se va a reflejar fundamentalmente en el proyecto de investigación o proyecto de tesis, y también, obviamente, en la tesis, ¿verdad? Esos puntos científicos que se pueden resumir en cuestión de lógicas, metodológicas, teóricas, etcétera, etcétera, se deben reflejar ahí, en estos proyectos tan importantes. Aquí le doy. Gracias. Entonces creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta, es decir, no ver la carrera como algo aislado, sino que hay una cadena que sigue la maestría, el doctorado, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto es importante, claro, desde una visión crítica, ¿no? No vamos a hacer ciencia por hacer ciencia, ¿no?, sino también a criticar los aspectos científicos, pero eso no obstruye la idea o no impide más bien la idea de hacer un proyecto con ciertos aspectos científicos. Esto me parece muy importante. También el Sistema Nacional de Posgrados, que ahora es una nueva institución, exige lo mismo, ¿verdad? Aquí lo pueden ver ustedes. Hablan de la trans y la interdisciplinaridad, obviamente, pero también desde un enfoque científico. Entonces ya son dos instancias que nos están señalando lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahora a los riesgos.
que yo desde mi punto de vista, desde mi posición, yo los localizo, ¿verdad? Ojalá que se puedan remediar, ojalá que no sea, que sea solamente mi percepción. Creo que el primer riesgo sería que hay demasiada importancia en el individuo, se le da demasiada interés al individuo, ¿no? Debemos recordar, y la doctora Cristina ya nos pasó una lista de problemas, ¿no?, cuando entregan su trabajo final, y hay problemas que se ven, que ya se ven inclusive, que denotan mucha falta de madurez, porque recordemos que, bueno, una persona que entra a la licenciatura pues, tendrá unos 18 años, ¿verdad? Todavía su madurez no se logra, entonces todavía no saben qué quieren ser en el futuro, tienen una idea un poquito vaga, etcétera, etcétera. Recordemos que tomar una carrera puede también ser indicativo de escoger un futuro, ¿no? Tenemos una línea hacia el futuro con una carrera, es muy posible, no siempre, pero es muy posible. Entonces creo que esta carga tan fuerte en el individuo, o sea, que esa persona construya su propio proyecto, a mí me parece un poquito exagerada, quizás debería haber una línea más o menos que sugiera ciertas materias, ¿verdad? Algunas quizás sí necesiten una cierta seriación, no sé, eso sí podría ser importante. No creo mucho en esta cuestión individualista, ¿no?, de que el individuo es el que puede hacer o el que debe hacer las cosas por sí solo. Creo que este proyecto, este programa exige mucho la participación del individuo, que no me parece mal en un principio, pero también no debería ser tan abierta. Entonces, esta misma seriación de materias podría tener un impacto importante, como segundo punto de riesgos, en una deficiencia metodológica y que se pierda, por lo tanto, el perfil científico. Porque si bien es cierto que hay materias tipo F, que son las que hablan del seminario de investigación, ¿no?, eso está muy bien, pero como no hay una exigencia en cuanto a la seriación, ¿verdad? Entonces, un estudiante podría no tomarlas o tomar una nada más. Y hay otro punto importante, que si reprueba una materia, no se debe preocupar porque como no están seriadas, entonces eso no le va a impedir continuar con sus estudios. Creo que aquí es demasiada, digamos, laxitud, que sería el tercer punto, ¿no? Hay tanta apertura que quizás se haga, digo, no quiero digo, poner aquí como los puntos negativos nada más, pero podría hacerse una costumbre, ¿no?, de, pues, si repruebo no tengo problema, puedo evadir, ¿no?, puedo ir saltándome ahí las materias, etcétera, etcétera. Podría ser un fallo importante, ¿verdad? Repito, esto podría impactar muy fuertemente en aspectos de cientificidad, ¿no?, de nuestros proyectos. Recordemos que, ya lo había yo dicho hace un rato, tampoco tenemos que recurrir como un filósofo de la ciencia, Feyerabend, ¿no?, que decía que en la ciencia todo vale, o sea, que se puede decir todo, ¿no? O sea, en filosofía tampoco se puede decir todo, o sea, no podemos decir cualquier cosa. Me refiero, estoy hablando de la laxitud que puede permitir esta apertura tan grande, y yo recuerdo un artículo de Michel Foucault, cuando habla de la educación, del ejercicio didáctico. Dice, bueno, yo entiendo que hay modelos muy abiertos actualmente, está hablando de los años 70 más o menos, ¿no? Se refiere al modelo Montessori, ¿no?, que lo critica, dice, es que no podemos yo no puedo dejarle al estudiante que diga lo que sea, no puedo permitir eso, ¿no? Yo tengo una responsabilidad muy grande como profesor y corregir al estudiante, o sea, no le voy a enseñar la verdad, dice Foucault, le voy a enseñar otra manera de decir las cosas o de hacer las cosas, ¿verdad? Ahí reside mi responsabilidad. Entonces, ahí está la idea de lo que estoy diciendo, ¿no?, que yo pienso desde mi postura, que sí debería haber una línea, ¿no?, para que no dejáramos toda la responsabilidad en él o la estudiante. Yo pienso que sí debe haber una línea para evitar estos problemas de los que acabamos de hablar y por supuesto los problemas que también marcó la doctora Cristina, ¿no? Bueno, yo me he encontrado trabajos de séptimo, octavo semestre en donde no se pone el nombre, en donde pues no sé a quién voy a calificar, ¿verdad? O plagio, cuestiones de plagio, con niveles teóricos muy básicos, etcétera, etcétera, errores de ortografía, etcétera, etcétera. Entonces eso se ve cierta inmadurez, estoy hablando de séptimo semestre y no digamos
de maestría y doctorado que se repiten muchos problemas y bueno, entonces eso hay que evitarlo, ¿verdad? Como toda crítica debe tener toda crítica debe tener una propuesta, ¿verdad? Yo propongo entonces, yo acabo de regresar de una estancia de investigación, la hice en un laboratorio de biología, de neuroecología se llama el laboratorio, se trabaja con cognición animal, y me invitaron ahí a seminarios de investigación de jóvenes de licenciatura, maestría y doctorado, ¿sí? Me llevé una gran sorpresa y tenía yo muchísimo coraje, lo digo en serio. Estoy hablando bueno, de mi experiencia porque, bueno, yo vengo de la Facultad de Letras, ¿verdad? Ahí he revisado muchos proyectos. Yo doy la materia de seminario de tesis, 2 semestres, doy también clases en maestría y doctorado y bueno, me llevé una gran sorpresa ahorita en esta estancia porque pues jóvenes de licenciatura tenían proyectos extremadamente maduros, pero extremadamente maduros, una secuencia lógica de la hipótesis muy ligada a su objetivo general, los objetivos específicos muy bien ligados, o sea, había una claridad, un dominio de la materia que yo a veces no encuentro, no tanto en la licenciatura, sino en la maestría y el doctorado, ¿sí? Eso creo que, como vienen de otras áreas, maestría y doctorado a veces sufrimos mucho allí. Entonces mi propuesta es la siguiente, que estos seminarios de investigación por lo menos sí deberían estar seriados, eso a mí me parece fundamental, y además que tengan la posibilidad de ser transdisciplinares, es decir, que no solamente se lleven a cabo entre estudiantes de filosofía, sino que invitemos a otros estudiantes de otras áreas, sobre todo de áreas duras, ¿no? Bueno, las mal llamadas ciencias duras, que invitemos a estas personas y que tengamos este diálogo. Son seminarios, recordemos que la palabra seminario es muy importante porque ahí sí me parece muy importante poner toda la responsabilidad en la estudiante porque es un seminario, o sea, se construye, es un semillero, se construye ahí el conocimiento, ¿verdad? Entre todos, entre todas se construye, el profesor es una guía nada más, pero quienes ponen las líneas fundamentales son las estudiantes en estos seminarios. Entonces, claro, vuelvo a recurrir a Foucault, o sea, sin dejar toda esta apertura tan amplia, ¿no? Siempre debe haber unos lineamientos, ¿verdad? Pero a mí me parece muy importante que permitamos este contacto con otras áreas para entender cómo se construye el conocimiento en otras áreas y que también se vea cómo se construye el pensamiento aquí, en esta área, y que quizás haya esta justificación también de este perfil científico de los proyectos. Esta sería mi propuesta. Digo, no lo digo así nada más a bote pronto, digo, ya llevo como 10, 12 años dando la materia de seminario de tesis en la carrera de letras, ¿verdad? A mí me ha interesado mucho esta idea de que tengan una cierta cientificidad los proyectos. Ahora con esta estancia de investigación dije, bueno, es que es fundamental, ¿no? Este enfoque científico, sobre todo por esta claridad que vi en los proyectos, ¿no? Esta lógica tan grande. Y bueno, esto sería mi propuesta. Yo sé que bueno, soy un invitado aquí nada más, bueno, no pertenezco a la facultad, vengo como un intruso de alguna manera, pero y también agradezco muchísimo la invitación, pero también veo que, bueno, se nos advirtió que no se iba a cambiar nada ya, pero quizás sí se puede, bueno, este aspecto, digo, sin cambiar la estructura del programa, ¿verdad? Pero sí se podría hacer este ejercicio de que los seminarios de investigación pudieran ser seriados, 1 y 2, que fueran transdisciplinares. Creo que esa sería mi propuesta, ahí la dejo, ojalá que haya una retroalimentación, que se me diga si sí es pertinente o no pertinente mi propuesta y con esto yo cerraría. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Arturo. Enseguida toca el turno del doctor Rodrigo Pardo Fernández y su ponencia se llama La ética aplicada en la solución de problemas.
Buenos días. Gracias por la invitación, por la posibilidad de coincidir con colegas, coincidimos en más espacios. Ya no sé si es para bien o para bien, es para bien. Mi participación tiene que ver con, no exactamente con la evaluación, sino con la pertinencia y la necesidad de que ciertos aspectos que se desarrollan en la Facultad de Filosofía y específicamente en la licenciatura puedan trascender a otros espacios universitarios, es decir, que la ética sea pensada más allá, ¿no?, de los propios espacios de esta facultad. Dividiré mi participación en dos partes. La primera abordando aspectos que tienen que ver con lo que podríamos entender como la ética en términos de solución de problemas, que es lo que comentaba hace un momento. Y la segunda parte, que tiene que ver con varias de las cosas que han comentado aquí también mis colegas que me antecedieron, tiene que ver con si de veras estas inteligencias artificiales operan, funcionan, pueden servir para la solución de problemas y cómo verlas o apreciarlas o reconocerlas o cuestionarlas desde el punto de vista ético. Como seres humanos experimentamos la vida como un viaje que iniciamos sin haberlo planeado. A lo largo de nuestro recorrido nos enfrentamos a desafíos y responsabilidades que nos hacen sentir vulnerables y por supuesto solos. La sensación de haber sido arrojados al mundo puede generar una profunda reflexión sobre el sentido de nuestra existencia. Cito a Sartre: somos una libertad que elige pero no elegimos ser libres, estamos condenados a la libertad, arrojados en ella. Así, si la libertad se define como el escapar de lo dado, del hecho, hay el hecho de escapar del hecho. Es la facticidad de la libertad. Sartre plantea en esta cita una de sus tesis más radicales: la libertad humana es una condición inherente a nuestra existencia, pero de manera paradójica no es una elección que hagamos. Esta situación existencial de ser dejados ahí, como diría Heidegger, también referido por Sartre, es la condición misma de la libertad. Es decir, la libertad no es un estado al que se llega, sino el punto de partida de nuestra existencia. La idea de que la libertad es un escapar del hecho es crucial para entender esta concepción existencialista. El hecho en este contexto representa todo lo dado, lo establecido, lo que nos es impuesto desde fuera. La libertad, por el contrario, es la capacidad de trascender estos límites, de crear nuestro propio significado y de proyectarlo hacia el futuro. Por supuesto, esta capacidad de trascendencia no elimina la facticidad de nuestra existencia. Siempre estamos situados en un mundo concreto, en una historia personal y social. La libertad, en tanto ejercicio ético, esta libertad así definida, no es una negación de la realidad, sino una forma de relacionarnos con ella de manera activa y creativa. Volveremos a ello más adelante. Sartre nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones, conscientes de que somos los únicos autores de nuestras vidas. Esto, salvando las distancias, es posible extrapolarlo al ejercicio de la ética. Si somos de manera irremediable responsables de nuestras acciones, seguimos y llevamos a cabo una ética particular. Es decir, no es que hacemos algo y puede o no tener un sentido ético, sino que nuestra acción, en tanto estar en el mundo, se constituye per se en una ética. Pero este ejercicio práctico no es algo dado o inherente, sino que se construye a partir de la práctica, la integración de conocimientos y la configuración de parámetros que condicionan nuestro actuar frente a los problemas, el devenir del mundo. Y aquí es donde incide, por supuesto, la formación universitaria y la formación desde la Facultad de Filosofía. En este sentido, los problemas morales son como rompecabezas complejos que requieren de nuestra habilidad para encontrar las piezas correctas y ensamblarlas de manera coherente. Para resolverlos necesitamos desarrollar un conjunto de herramientas éticas que nos permitan analizar las situaciones, evaluar las opciones y tomar decisiones informadas. A esto, la filósofa Adela Cortina lo denomina músculo ético, que se puede desarrollar y entrenar, valga la expresión. Así, al igual que un detective investiga una escena del crimen,
Nosotros debemos investigar los detalles de un dilema moral para encontrar la mejor solución, pero a su vez debemos haber construido y contrastado, ejercitado, si seguimos con la metáfora del músculo, nuestra ética. Y esto apunta a lo que hace rato comentaba la compañera Ana Cristina, en el sentido de que, y bueno, y también lo decía hace un momento Arturo, en el sentido de los estudiantes y las personas en las que deberíamos incidir, más allá del espacio de los estudiantes de filosofía, pues tienen, deben, pueden desarrollar, entrenar este músculo. La ética es una solución a problemas vitales, dice José Antonio Marina Torres. A este respecto, la ética también es un ejercicio creativo. La creación en sus múltiples manifestaciones, desde la producción científica hasta las expresiones artísticas, puede entenderse como una respuesta a problemas inherentes a la condición humana. Sin embargo, la eficacia de una creación no se limita, bajo ningún concepto, a su utilidad instrumental. Eso es algo también importante cuando se habla de ética, cuando se habla de ética en este ámbito y más allá del ámbito de la Facultad de Filosofía, debe entenderse que no se trata de que sea útil en términos de producir objetos específicos o beneficios cuantitativos, sino en términos cualitativos. La creación más significativa es aquella que, además de resolver problemas prácticos, enriquece nuestra experiencia existencial y contribuye a la construcción de un mundo más justo y humano. La ética, como una praxis y no como un concepto o una justificación, se debe enseñar en las aulas universitarias, en filosofía y más allá de filosofía. Esta propuesta de acción concreta debe surgir de los espacios filosóficos y ser discutida de manera transversal en las diferentes prácticas disciplinares, desde las ciencias duras hasta las ciencias sociales, pasando por las ciencias de la salud y las artes. Esta es la primera parte que quería compartir, una reflexión en términos de la necesidad de que la ética trascienda ciertos espacios. Y planteo ahora una pregunta que tiene que ver justo con las posibilidades, necesidades o los retos del mundo contemporáneo asociado a las inteligencias artificiales. Siempre pensamos que la inteligencia artificial es pues ChatGPT o yo siempre digo Gemini, pero el otro día estaba en Gemini, una cosa suena más acá, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia artificial ya funciona pues, en los celulares, en los buscadores, en las redes, en todos los sistemas que utilizan una programación. Entonces ya no es una cosa de, es que yo no uso inteligencia artificial. No, sí la usamos, nada más que no nos percatamos. No solo hay la inteligencia artificial generativa, sino muchas otras propuestas de programas que no comparto la idea de que sean inteligencias artificiales, pero así es como les dicen. ¿Pueden las inteligencias artificiales desde la ética ayudarnos a resolver nuestros problemas? Esto implica muchos retos. La programación de una inteligencia artificial es, en esencia, un acto educativo. Los programadores imparten a la máquina un conjunto de conocimientos y valores que determinarán su comportamiento. Sin embargo, la diversidad de perspectivas y la complejidad de los valores humanos hacen que esta tarea sea extremadamente desafiante. El riesgo es que una inteligencia artificial sea educada, valga la expresión, con una visión del mundo parcial y sesgada, reflejando los prejuicios de sus creadores. La falta de consenso sobre los valores fundamentales que deben guiar el desarrollo de la inteligencia artificial agrava aún más este problema. Después de varias de las críticas que tuvo ChatGPT a partir de los resultados que arrojaba, sesgados en términos de racismo, en términos de sexismo, etcétera, pues resulta que le pusieron unos parches a Gemini de la inteligencia de Google y cuando salió resulta que tú buscabas vikingos, te aparecían vikingos, mujeres, negros, indios, porque tenía que ser como equitativo. Y claro, eso evidencia lo fácil que es cambiando un código, cambiando un algoritmo, pues marcar una tendencia, decir lo que quieras y que los resultados no sean en ningún sentido objetivos. Es crucial, por tanto, desarrollar marcos éticos sólidos y mecanismos de regulación que garanticen que la inteligencia artificial sea desarrollada y utilizada de manera responsable y beneficiosa para todas y todos. Las implicaciones éticas de la inteligencia artificial son tan profundas como las sombras que proyecta. La falta de claridad sobre la responsabilidad en caso de errores algorítmicos,
lo que es llamado erosión de la privacidad, que yo no entiendo por qué es erosión si todos decimos que sí. Sí quiero que sepas qué hago, sí quiero que sepas dónde estoy, sí quiero que sepas qué me gusta, etcétera. O sea, uno dice que sí, no socavan nada cuando es una cosa voluntaria. Y por supuesto la proliferación de sesgos en los sistemas, como hablaba hace un momento, plantean interrogantes fundamentales sobre el futuro de nuestra sociedad. La ausencia de un marco ético sólido y de una regulación efectiva ha dejado un vacío que muchos buscan llenar con soluciones tecnológicas, como decía hace un momento, parches, sin considerar algo que nos atañe y que es algo de lo que se está hablando hoy, creo, las implicaciones humanas. La educación, creo, juega un papel crucial en este escenario. Es necesario formar a los desarrolladores de IA y sobre todo a los usuarios, no solo en habilidades técnicas, sino también en los principios éticos que deben guiar su trabajo, como decía hace un rato Ana Cristina. La alfabetización digital debe ir acompañada de una alfabetización ética que permita comprender las implicaciones sociales de los usos y, por supuesto, el desarrollo de las inteligencias artificiales y tomar decisiones responsables. Solo así podremos construir, usar, interpretar lo que una inteligencia artificial provee, que esté al servicio de nosotros, en lugar de ser una herramienta de dominación, de discriminación. La regulación, por su parte, debe ser proactiva y adaptable a los rápidos avances tecnológicos. Además, es fundamental la colaboración entre academia, gobiernos, empresas y sociedad civil para construir un ecosistema de innovación ética. La formación universitaria es y debe seguir siendo el espacio natural de conformación de estas posibilidades a partir de una perspectiva trans e interdisciplinar. Para cumplir este objetivo se debe concretar la integración de la formación ética en la universidad, más allá del espacio de la licenciatura, la maestría o el doctorado en filosofía, la cual demanda un profundo cambio cultural que trascienda la simple adición de nuevas materias o la actualización de planes de estudio, porque ese es el detalle. Luego dicen, vamos a poner la materia de ética y luego la acaba impartiendo un abogado. Entonces, pues son cosas que tenemos que regular también, ¿no? Esta transformación requiere, en primer lugar, un consenso generalizado al interior de la universidad sobre la importancia de la ética en la formación integral. Sin embargo, la universidad se encuentra inmersa en un contexto complejo, con múltiples demandas y prioridades, entre las que no suele encontrarse la ética. Es en este punto donde la filosofía, el quehacer filosófico, puede desempeñar un papel crucial. La formación en filosofía puede proporcionar a los docentes las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para abordar de manera rigurosa y crítica cuestiones éticas. Las personas que piensan la filosofía, ya no voy a decir que hacen filosofía, o sea, que piensan la filosofía, pueden o están especialmente capacitadas para analizar los fundamentos de los valores, los principios morales y las implicaciones éticas de las decisiones humanas. Recordando que las decisiones de las inteligencias artificiales siempre son decisiones humanas, como decíamos hace un rato. Al incorporar a las y los docentes en filosofía en este proceso de transformación, se enriquecerá el debate académico y se fortalecerán los argumentos a favor de una ética o de una formación ética más integral. La filosofía en la universidad en torno al ethos puede contribuir a establecer una base común desde la cual se clarifiquen conceptos al definir con precisión términos como ética, valor, bien común y justicia, entre otros muchos. Se promueve el pensamiento crítico a partir del estímulo de la reflexión y el análisis crítico de las diferentes perspectivas morales. Se fomente el diálogo al facilitar la relación entre diferentes disciplinas y perspectivas sobre cuestiones éticas y se desarrollen habilidades, entre otras posibilidades, por supuesto, que permitan capacitar a las y los estudiantes para tomar decisiones informadas y responsables en contextos complejos. Termino con esto. Al integrar la filosofía en la formación docente y la investigación, se puede construir una cultura universitaria que valore la reflexión ética y promueva la formación de ciudadanos y ciudadanas críticas y comprometidos. Esta transformación no solo beneficiará a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Bueno, por último,
Le toca el turno a la maestra María del Socorro Madrigal Romero. Su ponencia, la evaluación en filosofía, tensiones entre las dimensiones técnica, ética y política. Adelante. Muy buenos días. Gracias por estar presentes. Mi participación en esta mesa es un continuum de mis participaciones anteriores en la de currículum y en la de didáctica. Creo que las participaciones que me antecedieron tocaron de una u otra manera el tema que voy a abordar, que es con relación a las tensiones, ¿no? Entre las dimensiones técnicas, ética y política de la acción de evaluar. Y les propongo esta imagen, una caricatura, ¿no? Que nos habla acerca del acto de evaluar, ¿no? Y me gustaría que ustedes reflexionaran justamente dónde están presentes estas tres dimensiones que estoy planteando, ¿no? El docente, el que está proponiendo, ¿no? El dispositivo de evaluación, les dice a los estudiantes, ¿no? Que para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba y todos tendrán que subir al árbol, ¿no? Y los estudiantes presentan justamente esa diversidad, no tan evidente como lo caricaturiza la imagen, pero sí una diversidad de aprendizajes, de capacidades, ¿no? De bagaje cultural que traen a las aulas los estudiantes, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la dimensión técnica? La dimensión técnica está en la prueba, ¿no? Es la herramienta, ¿no? De evaluación. La dimensión ética es que todo para todos, ¿no? Igual, ¿no? Esa es al menos la perspectiva, ¿no? De justicia que se expresa en la caricatura, ¿no? Y la dimensión política quizá no está tan presente porque tiene que ver más con lo que se hace con los resultados de la evaluación, ¿no? La dimensión política está referida a los procesos de estratificación, ¿no? Que se dan a partir de los resultados de la evaluación. Y usted, Cristina, decía, ¿no? De los alumnos de 10, los alumnos de 7, ¿no? Los rezagados, ¿no? Los que van a tener que recursar la materia, ¿no? Porque no cumplieron con los requisitos. Entonces, tenemos que la evaluación es un proceso de normalización de lo institucional, del deber de la institución. Y nuestro plan de estudios perfila, si no acaba de definir o de proporcionar lineamientos, lo que se entendería como evaluación y proporciona algunas sugerencias, ¿no? De herramientas y de técnicas filosóficas aplicables a cada una de las materias que se van a impartir en el nuevo plan de estudios. Entonces, quisiera yo que visualizáramos aquí esas dimensiones que les estoy mencionando, ¿no? La dimensión pedagógica es esa necesidad de la constatación institucional del saber de los estudiantes, ¿no? Se necesita certificar que los estudiantes, ¿no? Aprendieron lo que tenían que aprender durante todo su trayecto formativo en la licenciatura. Y para eso se crean, ¿no? Dispositivos, se definen técnicas, se elaboran pruebas, ¿no? Se definen momentos, ¿no? Para la evaluación. Hay etapas, ¿no? En las que tenemos que entregar los resultados de estas evaluaciones. La dimensión técnica, como ustedes ven, está referida a esos dispositivos.
y predominantemente esos dispositivos se expresan, al menos así lo dice el Observatorio Filosófico de México, a través de la prueba, que es el examen, y el ensayo, ¿no? Son las dos formas hegemónicas de evaluación en filosofía. Después tenemos la dimensión ética, y es que justamente sea el profesor el que tenga que constatar que el estudiante aprendió. Tiene que validar la palabra del otro, el saber del otro, ¿no? Y lo peor de todo es que lo hace a través de no una evaluación cualitativa, sino cuantitativa, que, ¿no? Con número, que no dice mucho. Finalmente está esta dimensión política que les decía, que la evaluación no solo juzga el saber adquirido, sino que dónde va a posicionar al estudiante en relación a ese conocimiento que adquirió, ¿no? Y esta certificación, esta validación lo coloca dentro o no de ciertas posibilidades de seguir estudiando un posgrado, de tener un trabajo bien remunerado, etcétera, etcétera. Y bueno, preguntarnos entonces, ¿qué se evalúa en filosofía? En la mesa anterior uno de los estudiantes justamente preguntaba cómo resolvemos esta tensión, esta diferencia entre lo que tengo que aprender de manera institucional y lo que tendría que aprender de acuerdo a mis intereses, ¿no? Siguiendo mis propias necesidades de aprender. Y aquí estoy recurriendo nuevamente a Cerletti, que es uno de los autores que con frecuencia abordo en las clases de filosofía, y por eso decía que es un continuum de la participación anterior, porque él nos habla diciéndonos que en la filosofía primero se tiene que partir de una concepción de lo que la filosofía es, y en función de eso el profesor determina el horizonte filosófico del curso. Y una vez determinado el horizonte filosófico del curso, puede hacerse las preguntas didácticas necesarias que implican la parte procedimental, cómo enseñar. Pero al preguntarse también cómo enseñar, tendría que tener presente cómo evaluar, porque la planeación y la evaluación son dos procesos íntimamente ligados. Yo defino o propongo las actividades de enseñanza a los estudiantes, visualizando ya qué productos de aprendizaje van a tener y cómo voy a hacer la valoración de esos productos del aprendizaje. Y en filosofía, Cerletti nos dice que entonces están estas dos instancias, la instancia objetiva, ¿no?, que son, digamos, los datos filosóficos que proponemos y en funciones de los cuales organizamos los contenidos en el currículo, que tienen que ver, ¿no?, con la información histórica, las fuentes filosóficas, los textos de comentaristas. Y cuando nos estamos enfocando en una concepción tradicionalista de la enseñanza de la filosofía, lo que hacemos o lo que nos limitamos a hacer en el aula es actividades que permiten que los estudiantes repitan, ¿no?, estos datos, sin dar oportunidad a la creación, a la oportunidad al pensamiento, a la originalidad que aportan los estudiantes al recrear, al apropiarse de estas fuentes, al recrear estos problemas y al hacer su propia interpretación o lectura, ¿no?, del contexto en el que se crearon o se dieron respuestas a estos problemas filosóficos.
Entonces, la cuestión sería que dentro de la evaluación también tendríamos que considerar no solo la instancia objetiva, sino también la instancia subjetiva, que es esta de la oportunidad de la recreación filosófica en el aula. Y entonces, cuando se da solamente la repetición en el aula, lo que aprende el estudiante depende, como decíamos, de que el otro valide lo que el estudiante aprendió. Pero si incluimos la instancia subjetiva, ya aquí es más complejo que podamos reconocer la palabra del estudiante diciendo yo aprendí esto, y es justamente lo que la doctora Cristina mencionaba, ¿no? El quién lo dice y cómo lo dice y para qué lo dice. Entonces, la cuestión es cómo desde la dimensión técnica, donde solamente reconocemos o ponemos en juego en la evaluación la instancia objetiva, transitamos a incluir tanto la instancia objetiva como la instancia subjetiva. Esta idea de cómo la creación, ¿no?, que introduce lo original, y aquí también quiero referirme que lo original no es algo nuevo, inédito. Lo original es aquello que posibilita que el estudiante introduzca, ¿no?, algo de su propio ser, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos entonces estas tensiones que no podemos dejar la parte de la necesidad de certificar un saber, pero sí podemos, dentro de ese marco institucional, crear o pensar nuevas formas de evaluación que resuelvan estas tensiones y que incluyan la voz de los estudiantes. Y en la investigación educativa, en los últimos años, se ha hecho la propuesta de lo que se ha denominado la evaluación formativa, y que trata de justamente resolver los problemas que la evaluación sumativa o certificativa no ha podido atender. Y entonces en esta diapositiva quiero mostrarles justamente cómo la evaluación sumativa, que es su propósito es constatar el aprendizaje de los estudiantes y certificarlo públicamente, ¿no? Los estudiantes, si quieren moverse de esta facultad a otra, tienen que llevar un memorándum, tienen que llevar, ¿no?, una acreditación que les permita saber pues que aprendieron lo que tenían que aprender y que pueden continuar sus estudios. Entonces, es también certificarlo públicamente. Este tipo de evaluación está, como ya vimos, centrado en los resultados, no en los procesos. Es descontextualizada completamente de los entornos, digamos, en los que el estudiante pues ha crecido, ¿no?, se ha ido apropiando de la cultura, y la motivación del estudiante es solamente aprobar, ¿no? Y muchas veces incluso tenemos discusión con los estudiantes porque una décima ya no les permite, ¿no?, tener un promedio que requieren para irse a hacer una estancia en otra universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la intención es solamente aprobar y aprobar bien, ¿no? Y la evaluación formativa se opone en el sentido de que su propósito es la mejora de los aprendizajes. Por lo tanto, entonces no se centra en los procesos, no se hace al final del semestre, sino se hace a lo largo de todo el semestre. Contempla una evaluación diagnóstica para saber qué saben los estudiantes, ¿no?, y partir de lo que saben. Está basada en evidencias, ¿no? Por lo tanto, exige de utilizar diferentes herramientas de evaluación, diferentes instrumentos, también diferentes técnicas, digamos, a mayor diversidad de instrumentos, más posibilidad de que los estudiantes puedan tener buenos resultados, porque quienes se aplica solamente un examen, pues vamos a favorecer
aquellos estudiantes que tienen buena memoria, ¿no? Si solamente utilizamos el ensayo, pues vamos a favorecer a aquellos estudiantes que tengan buena capacidad de síntesis, de escritura, etcétera. Entonces, este tipo de evaluación intenta diversificar, reconocer la diversidad en los estudiantes y también diversificar las técnicas y los instrumentos de evaluación. Mantiene, por lo tanto, interesado al estudiante a lo largo del semestre porque le está permitiendo a él llevar el control sobre lo que aprende. Y eso sí, requiere de tiempo para desarrollarla, ¿no? Es decir, si vamos no es lo mismo preparar un examen al final del semestre o evaluar algunos ensayos que ir diseñando e implementando diferentes acciones de evaluación a lo largo de todo el semestre. En el enfoque formativo, la consigna de este tipo de evaluación es conocer para mejorar, ¿no? Se trata de obtener información, ¿no?, de lo que saben y de lo que necesitan saber los estudiantes, cómo lo saben, ¿no? Y incluye esto, técnicas, instrumentos y herramientas, que voy aquí a hacer referencia justamente al nuevo plan de estudios. Ya el plan de estudios sugiere, ¿no?, algunas técnicas y algunas herramientas para cada una de los tipos de materias que están propuestas, pero creo que todavía hay trabajo que hacer en relación a que hay un poco de confusión entre técnicas, herramientas y productos evaluables, ¿no? No están diferenciados en el plan de estudios y habría que hacer un ejercicio ahí de diferenciación y sobre todo de incluir, creo que una parte muy importante es esto que decíamos, los momentos de la evaluación. Una evaluación inicial, una evaluación diagnóstico, una evaluación a lo largo de todo el proceso y la evaluación final, que sí es algo que ya practicamos desde hace tiempo en la facultad. ¿Para qué necesitamos obtener información? Necesitamos obtener información para tomar decisiones tanto filosóficas como políticas de hacia dónde queremos ir. Y ese hacia dónde queremos ir es justamente el perfil de egreso que definimos, cómo cada materia contribuye a alcanzar ese perfil de egreso. Tendríamos que todos estar siempre muy presentes, ¿no? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes, disposiciones esperamos desarrollar a los estudiantes y tener presente cómo mi materia contribuye a alcanzar ese propósito? Y la evaluación justamente tendría la intención de obtener la información para ver si efectivamente el proceso de enseñanza que yo estoy desarrollando, mi intervención pedagógica, está contribuyendo a alcanzar ese perfil de egreso. Y sí también las formas de aprendizaje de los estudiantes también están orientadas a alcanzar ese perfil de egreso. ¿De qué manera entonces podemos resolver estas tensiones en el aula? Aquí viene ya la parte de propuesta. Primero, reconocer a los estudiantes no como objetos de evaluación, sino como sujetos de evaluación, ¿no? La evaluación es un proceso, ¿no?, eminentemente humano. Todo el tiempo estamos haciendo valoraciones, ¿no?, de pensamientos, de situaciones, y entonces para poder separar la idea de la evaluación sumativa de la evaluación formativa, tendríamos que pensar que el acto de evaluar es un acto que nos corresponde a todos, ¿no? Es un acto en el que deberían de participar todos los actores, ¿no?, del proceso educativo, no solo ser una evaluación unidireccional del docente hacia el estudiante, ¿no?, sino los estudiantes son también
sujetos evaluadores. Y aquí es la propuesta que también hacía la doctora. Esto se expresa en implementar estrategias de coevaluación, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poco más adelante. Evaluar entonces de acuerdo a cada disciplina filosófica, a cada tipo de materia y además a cada momento. Esa es la parte que yo estoy introduciendo, ¿no? Introducir también la evaluación diagnóstica, ¿no? Y la evaluación a lo largo del proceso de aprendizaje. Diversificar los productos evaluables, romper con la hegemonía del examen y del ensayo, ¿no? Intentar experimentar otras formas de creación, ¿no? Filosófica. Por lo tanto, implica pues darnos tiempo a diseñar y a llevar adelante en el aula actividades de evaluación que puedan evidenciar lo que cada estudiante está aprendiendo. Eso también nos ayuda a romper con la evaluación sumativa o certificativa que depende de la subjetividad del docente, de la interpretación o de lo que sea capaz de observar el docente. Y para esto es algo que también la doctora Cristina mencionaba, o sea, ¿cómo debo yo proporcionar los criterios de evaluación a los estudiantes antes de pedirles un producto? Que deban de saber qué es lo que se les está evaluando. Formas de registro, de evaluación, quizá hemos avanzado ya en implementar participación, diálogo en el aula, pero no dejamos registro de esto. Y entonces, ¿cómo hacemos cuando queremos evaluar la participación al final del semestre si no hicimos un registro? Confiamos en nuestra memoria otra vez para hacer esta valoración, ¿no? Quizás sea muy complejo, como se propone en otros niveles de educación, llevar lo que se llama portafolios de evidencias y que es llevar una carpeta por cada estudiante, ¿no? Que vaya ahí guardándose, quizá de manera digital, algunos de los productos de los estudiantes para que podamos regresar a ellos cuando queramos hacer esta evaluación final. Y creo que la parte más importante, que también la señalaba ya la doctora Cristina, es hacer devoluciones, ¿no? Hacer devoluciones, que es en el discurso pedagógico, es la retroalimentación, o sea, cómo retroalimentamos a partir de esos productos de aprendizaje que les permitan a los estudiantes identificar los errores y poderlos corregir, ¿no? Pero para eso tienen justamente que conocer qué se les está evaluando, ¿no? Y por lo tanto, otra de las propuestas sería incluir la coevaluación y la autoevaluación, ¿no? Si nuestro plan de estudios está justamente por esta flexibilidad, otorgándole una gran responsabilidad y una centralidad al estudiante, pues tendremos que incorporar procesos de autoevaluación, ¿no? Que les permitan ejercer ese control sobre el aprendizaje, pero también asumir la responsabilidad necesaria. Y aquí hay unos ejemplos de coevaluación que trabajo en el aula, ¿no? Sí hay exposiciones, sí hay participaciones, pero no es solamente la maestra quien evalúa la participación. Con esta rúbrica y listas de cotejo, que son los instrumentos de evaluación, se les puede dar cuando van a hacer las exposiciones a 2 o 3 monitores, ¿no? Para que vayan ellos evaluando de sus compañeros algunos de los aspectos de la participación de la exposición, y entonces al final yo me quedo, ¿no? Con algún registro que me permita tener información para hacer la evaluación. En la otra, al final del curso se les pide también, en este caso como es una
materia eminentemente práctica, la de didáctica, no elaboran un ensayo como evaluación final, sino elaboran un programa de curso de una disciplina o de alguna asignatura filosófica, pero aquí hacemos también el ejercicio de coevaluación. Se intercambian en 2 momentos los preliminares de estos productos, pero bueno, ahí se necesita una lista de cotejo para que sepan justamente qué es lo que van a evaluar de sus compañeros, no dejarlo solamente abierto ahí, así. Y entonces con algunos referentes se intercambian en un primer momento los trabajos, hacen las correcciones, lo vuelven a entregar, lo intercambian con otro compañero, les hacen observaciones y lo vuelven a entregar. Al final yo cotejo las evaluaciones que hacen los compañeros de manera horizontal con la evaluación que hago yo misma y integro estos triángulos, ¿no? estas 3 informaciones. Entonces, es una forma de darle centralidad, participación y reconocer al estudiante también como sujeto de evaluación. Aquí hay un ejemplo también de autoevaluación. Sí, ya estoy por terminar. El estudiante se involucra en el aprendizaje y así asume cierto grado de control, ¿no?, sobre sus diferentes formas de aprender. Y hago estos formularios de Google también, ¿no?, apoyándome en estos, donde les pregunto, ¿no?, les platicaba yo que al inicio del curso los estudiantes elaboran una serie de preguntas sobre lo que consideran que necesitan saber a propósito de la materia. Eso me permite hacer un diagnóstico, ¿no?, de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y esas mismas preguntas sirven al final como indicadores de evaluación para saber si se respondieron o no se dieron respuestas a las preguntas, ¿no? Y uno de los ítems que están en este cuestionario es justamente preguntarles si consideraron que se dieron o no respuesta a estas preguntas. Preguntarles qué aprendizajes les parecieron significativos, ahí hay algunas respuestas. También cómo describo mi participación, y hay algunos indicadores, ¿no?, para evaluar la participación. Y al final también les pregunto qué cambiarían del curso, ¿no?, porque también me posibilita a mí tener referentes, y que si yo voy haciendo una contrastación en cómo empecé a dar este curso y cómo lo estoy dando ahora, he ido introduciendo muchos cambios a partir de lo que los estudiantes han hecho sugiriendo, porque son ellos los mejores para decir, ¿no?, qué se puede cambiar y con qué sentido cambiar, ¿no? ¿Me falta? No quiere cambiar. Quizá porque está ampliado no quiere cambiar. Ajá. Y una de las formas, digamos, muy novedosas que se están discutiendo en el ámbito de la evaluación educativa tiene que ver con lo que se denomina evaluación figuro-analógica, y es evaluar a partir de figuras que les sean familiares, imágenes que les sean familiares a los estudiantes, y que a partir de ello se inicie una discusión, un diálogo para poder evaluar diferentes aspectos de la clase, ¿no? Y yo les propondría, por ejemplo, en este momento hacer este ejercicio de evaluación figura analógica. Se les presentan 3 imágenes a los estudiantes donde ellos, ¿no?, deben de elegir una de las imágenes y decir por qué razón la eligieron, y proponerles una pregunta que problematice alguno de los aspectos de la evaluación. Y yo les preguntaría, por ejemplo,
¿cómo valoran el diálogo alcanzado en la mesa? Esto lo podríamos hacer quizá ya más bien al final, ¿verdad? Después de las preguntas, pero es como un ejemplo de cómo detonar procesos de metacognición, de reflexión, ¿no? sobre los procesos y los logros con los estudiantes. Y bueno, se les proporcionan 3 imágenes que están representando criterios de evaluación en este caso, ¿no? Si el diálogo se dio a partir de opiniones aisladas, ¿no? Si hubo la posibilidad de construir un diálogo o si incluso se dio la posibilidad del desacuerdo, del disentimiento, ¿no? Y entonces a partir de eso se dio un buen diálogo durante la clase. Y entonces a partir de estas preguntas los estudiantes eligen una imagen y empiezan a expresarse de manera muy, muy libre, no como una evaluación quizá no rigurosa, pero que sí dice sobre lo que se aprende y cómo se aprende, pero además que incluye la parte afectiva, emocional, a la que hacía también referencia la doctora Cristina. Y bueno, con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestra Coco. Ahora toca, bueno, el espacio para preguntas. Adelante, doctor Carlos. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, no, buenos días. Mi tocayo pues anda aquí destruyendo el mobiliario, dejen ustedes de él. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, bueno, va fabuloso, creo, esto continuum, como decía la maestra Coco, de las jornadas, y pues obviamente como está íntimamente relacionado con la anterior y con la anterior y con la anterior, quiero hacer 2 breves comentarios, uno en la última participación de Coco y uno nada más un comentario muy breve a una cuestión que comentó el doctor Arturo Morales. La primera es que pues sí, o sea, sí quisiera puntualizar y complementar, como nosotros tuvimos también en la jornada en el tema de didáctica. Obviamente la evaluación y la didáctica pues son indisolubles, ¿no? O sea, están íntimamente relacionadas, ¿no? Unidas pues a fuercita. Una va aparejada con la otra y tan es así que lo acabamos de escuchar. Entonces, en relación a la viñeta que presentaba a la primera, la maestra Coco, pues sí, a mí me gustaría decir algo que siempre he sostenido, que para mí es una de las grandes olvidadas en la pedagogía por culpa de un devenir político, técnico, más o menos esa tensión de la que hablaba Coco. Para mí una de las grandes olvidadas magnífica pedagoga es María Montessori. María Montessori, a principios del siglo pasado, ya establecía, tan es así que en la actualidad todavía alguien le dice, oye, ¿vas a meter a tu hijo a un Montessori? No, mejor a una tradicional. O sea, eso está de locos, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser tradicional? O sea, María Montessori entonces no es tradicional si fue a principios de 1900 y luego sería como reconocer que la educación actual no evoluciona, ¿no? O sea, no es tan tradicional. Pero regresando a Montessori, ella basó todo su sistema pedagógico en una operación mental, ¿sí? Bueno, sencilla de enunciar, pero muy difícil de practicar, que es la observación. Ella se la pasaba observando a sus estudiantes desde preescolar, primaria, secundaria, observaba, duraba horas observándolos. O sea, otro principio, las sesiones, no nadie ha dicho que tenga que ser de 1 hora, como ella también estableció. Nada de que todos los niños de la misma edad, primero, todos van a hacer lo mismo, ¿no? Llega el maestro y el niño lo primero que hace es ¿qué vamos a hacer hoy? Y lo hacen. Todo esto que estoy comentando es completamente analógico a nuestros estudiantes universitarios y de posgrado también, ¿no? Diríamos lamentablemente, pero así es, lo comentaron también en la mesa, ¿no? Falta de ortografía igual, distracciones, distractores, etcétera. Todo es completamente analógico, entonces hay que observar a nuestros estudiantes, yo creo que es lo que están comentando, ahí está, ¿no? Entonces mi comentario es relacionado con algo que también decíamos en el punto de la didáctica, ¿no? ¿Se acuerdan que comentaba quienes estuvieron que pues una cosa es decir que un docente tiene 24 años de experiencia dando clase y otra es que tiene 1 año dando clase y 23 haciendo lo mismo, ¿no?
Entonces, para evitar eso hay que observar a nuestros estudiantes, observarlos, y si algo tenemos que tener clarísimo nosotros es que no todos los grupos son iguales, por supuesto, ¿no? Así como no cada estudiante es diferente, cada grupo también es diferente y por tanto la manera de evaluarlo pues también va a ser diferente, ¿no? A lo mejor va a haber algunos en los que se me ocurre ahorita por lo que comentaba la maestra Coco, que incluso esa autoevaluación que se hace, o no auto, sino la evaluación por pares que hacen los propios estudiantes de sus compañeros y compañeras, que suele ser muy buena, podría en determinado caso haber grupos de esos que se vuelven como muy competitivos, y sí los hay, lo sabemos, ¿no? Hay grupos que trabajan muy, muy bien todos juntos y juntas, cooperativos, ¿no? Cooperativas, pero hay otros donde luego se ve así cierta competitividad, y entonces si empezamos por ejemplo, un formulario, puede ser que alguno evalúe mal a su compañero o compañera, pero por otras razones, que por eso creo que es muy interesante lo que establece la maestra Coco. La evaluación va atravesada por muchos factores, no es nada más el desempeño, ¿verdad? También hay cuestiones políticas, también hay cuestiones técnicas, como dice, ciertas cuestiones. Entonces, ese sería mi comentario, que sí aprendamos a observar a nuestros grupos. Reitero lo que ya dije, que aunque esté metafóricamente pues un poco políticamente incorrecto, pero si no somos capaces de eso, si decimos a mí siempre me ha funcionado evaluarlos así, entonces ya hay que jubilarnos, de verdad, lo reitero, porque no puede ser que no pensemos en eso. O sea, un término que va íntimamente aparejado con esto que les comento de María Montessori es precisamente diversidad. O sea, si de algo estaba consciente es que nuestros alumnos son diversos. Por eso la tutoría también es muy importante, ¿no? Saber que provenimos de entornos muy diferentes y por tanto aprendemos diferente. Rapidísimo, un experimento que, veamos lo analógico, que hacía María Montessori. La clase para aprender a abrocharse las agujetas, ¿no? O sea, ella sostenía que no debe de ser eso, ¿no? Pero aquí sí lo hacemos. Hoy nos toca en el programa abrocharnos las agujetas. Todos, la derecha, pasen el cordón por la izquierda, métanlo así, asado y no sé qué. Entonces, ella decía que en las escuelas precisamente que hacían ese tipo de dinámicas, pues se generaba una frustración muy grande al niño que no podía, porque en esa observación que ella hacía, pues se daba cuenta, como dijo el maestro Arturo también, no todos tenemos la misma madurez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? A ver, y vean lo analógico a nuestros estudiantes universitarios. El que podía la primera, que por su madurez psicomotriz, a veces podía hacer suerte, es más, pero total que se amarraba muy bonita la agujeta y ya todos ahí frustrados, los que no, que sacaba puro 10 en otras cosas. ¿Cómo es posible que yo no? Llegaba a su casa enojada, se ponía a practicar toda la tarde y a lo mejor no lo iba a lograr, y algunos iba a ser de un día para otro, otros en una semana. ¿Cuál es el problema? Decía Montessori que lleguemos, empiecen a abrocharse las agujetas, tú ya te la abrochaste, felicidades, muy bien, tú todavía no te preocupes, será mañana, pasado mañana, como dice la canción, y en fin, así, ¿no? O sea, no había ningún problema, ¿no? Entonces, eso mismo, lo analógico. Nada más sea mi comentario respecto a la maestra. Rapidísimo de Arturo, una cuestión que me parece muy importante, perdonen que lo diga así, a raíz de que dice el doctor Arturo al final, bueno, yo soy un invitado y muchas gracias, pues nada más recordar eso, porque estamos en pleno proceso de reforma, que es muy importante, no para la Facultad de Filosofía, no para la Facultad de Instituto, es muy importante para toda la universidad. Y fíjense, voy a voltear a ver a la cámara para decir lo siguiente. Nosotros, los profesores del profesorado de tiempo completo, tenemos una adscripción institucional, pero es una adscripción administrativa, ¿sí? O sea, las asignaturas que damos, los profesores de asignatura, sí son propiedad de esos profesores, pero en el momento en que se convierten de tiempo completo, es únicamente para que haya un control de dónde llegan los cheques, de poder hacer toda la cuestión administrativa mucho más fácil. Pero nosotros, antes que nada, somos profesores de la universidad, y entonces pues vamos a poder dar clase en donde sea, y pues más aquí que somos pues de casa, ¿no? Que además la formación filosófica está, y ese precisamente yo creo que es uno de los problemas que ha enfrentado la universidad mucho cuando hay reformas. En la última de Derecho recuerdo que era también igual, nos van a quitar todo, van a venir los de Psicología a dar esta clase, que porque ahora vieron la necesidad de meter en el plan de estudios asignaturas como esas, ¿no? De trabajo social, que ya después hizo una licenciatura incluso, pero ellos necesitaban muchísimas asignaturas de trabajo social, por ejemplo, y decían, no, van a llegar de otras dependencias, ¿no? Entonces, pues nada más reiterar eso. Creo que nosotros no debemos sentirnos invitados, mucho menos aquí, ¿no? Pero en general, en toda la universidad. Nada más. Gracias. Gracias.
Si les parece, escuchamos 3 participaciones y luego los comentarios. Sí, enseguida. Estaba Beto, ¿no? Yo también voy a procurar ser breve como el doctor Carlos. Y 3 observaciones rápidas igual. Al doctor Arturo Morales, comentabas en tu exposición que se te había indicado que ya el plan no se modificaría, que quedaría como está. Pues no, yo creo que la intención de estas actividades era justamente que ustedes dieran una especie como de opinión final y ver qué se podría aún así mejorar, modificar, redactar de otra forma, incluir. Ciertamente sería muy desazonador para que los estamos en la comisión que se quisiera empezar de cero y volver a tomar las cosas desde el inicio. Yo he dicho aquí que ya tenemos como 12 años cambiando el plan de estudios, creo que ya nos hemos tardado tantito en poderlo finalmente lograr, pero evidentemente sería absurdo hacer unas actividades de este tipo sin decir, bueno, pero no vamos a modificar una letra. Pues no somos el Congreso del Estado, no nada por el estilo, entonces aquí se pueden modificar cosas sin tanto problema. Y pues el chiste era justamente escucharlos en ese sentido. Hablabas tú de flexibilidad o laxitud, ¿no? De este riesgo de poder hacer esto una mezcolanza y una feria donde cada quien, ¿no?, va al puesto que quiera. Bueno, no, la intención no es esa. Comentábamos aquí que la idea era evitar cualquier tipo de candado administrativo, ¿no? Pero evidentemente no se trata de que cuando llegas a un restaurante le digas al estudiante, mira, este es el menú, lo que quieras pedir. No. Evidentemente no. Habrá una propuesta de una, digamos, vía ideal, ¿no?, de 8 semestres para cruzar la licenciatura en filosofía, pero no queremos quedarnos en eso. Quien tuviera capacidad y condiciones para hacerlo en menos tiempo, ¿no? Y yo ya he comentado aquí que en algún momento la actual administración envió a las facultades que la idea de que qué les parecería una licenciatura de 3 años, ¿no? Y cuando se dijo que de dónde salió la idea, dijo que de aquí, de filosofía. Nunca propusimos eso, propusimos que alguien que tuviera ciertas condiciones pudiera revalorar, ¿cómo se dice? Revalidar materias, ¿no? Cuando alguien ya cursó filosofía en otro lugar, o una carrera muy similar que le permitiera revalidar materias y hacer la licenciatura en 3 años, eso debería ser posible, ¿no? O bien en 7 años, o en 8 años, ¿no? Depende de las condiciones que cada persona tuviera al inscribirse en la facultad. Pero entonces claro que no sería, insisto, así de un menú. Por eso se crea la figura de un tutor, que ya existe pues, pero con esta misión particular de orientar al estudiante sobre cuál sería su trayectoria formativa. Tú decías que no hay que poner demasiado énfasis o darle demasiado peso a la voluntad individual, personalísima del estudiante, y estoy de acuerdo, pero la forma de evitarlo no sería con una, digamos, currículum seriado, fijo, como lo tenemos ahora y vemos los problemas que ocasiona, sino a través de una orientación que el tutor le pueda dar. Deseas también tomar materias en otras facultades. Bueno, eso se propone como un ideal. La universidad no permite eso. Cuando ahora lo hacemos por debajo del agua. Cuando un estudiante de esta facultad se va a Bellas Artes o a Letras a tomar una materia, por desgracia no aparece en su Cardex la materia que tomó allá, sino la que el profesor amablemente le puede revalidar en esta facultad. Eso depende de un cambio en la universidad que es necesario, pero que nadie ha visto de los que pueden realmente incidir en este posible cambio que debería realizarse. Y por último, cuando hablabas de esos seminarios multidisciplinarios donde participa gente, bueno, hacerlo de manera curricular es un desafío, y lo que creo que nos ha también ocupado en este plan de estudios nuevo es que en realidad el número de materias que va un estudiante a cursar es menor que en el plan actual. Los tenemos sobrecargados de números de materias, les hacemos estar demasiado tiempo en el aula. Había un profesor que de manera soez pero atinada decía que tienen demasiadas horas nalga, ¿no? O sea, en el aula estar sentados todo el tiempo y se requiere otro tipo de actividades. Pero por desgracia no hemos todavía forjado una cultura, una tradición en la cual tengamos actividades extracurriculares donde la gente se la tome en serio, que no sea así como de que, pues a ver si voy, ¿no? Aquí estas mismas actividades, ahorita tenemos compañeras de otras carreras, ¿no?, de otras maestrías, porque estudiantes de la facultad creo que hay 2 o 3, no 4, 5, ay sí, pero no hay muchos aún así. Es decir, cuando se tome en serio que este tipo de actividades son también formativas y que la gente no se les obligue, no es que vaya a pasar lista aquí un profesor para que se les haga venir, pero que sí vean compromiso para estar presentes en ella, la cosa va a cambiar. Este tipo de seminarios podrían ser de esa naturaleza, ¿no?, extracurricular, y había que pensarlos de esa manera, ¿no? Bueno, nada más para la maestra Coco, hablabas de como dilema entre repetición o creación en el aula, ¿no?
repetición de datos, repetición de información o creación. Creo que hay muchas vías intermedias, ¿no? Que no sean la pura repetición o la pura creación. Y respecto a la lámina, a mí siempre me causa problemas, la verdad, porque incluso lo decía el doctor Carlos con su cita del ejemplo de atarse las agujetas, ¿no? Tú dices, bueno, está bien, tú lo hiciste rápido, qué padre, no, tú no, pero vas a poder, mira, te asesoro. ¿Qué tal si pasan 6 meses y no lo logra hacer? Y yo necesito poner una calificación. O sea, estos casos nos enfrentamos continuamente, ¿no? Tenemos incluso estudiantes en la facultad que tienen pequeños, ¿no? Asuntos de problemas de autismo, por ejemplo, ¿no? Que tú no lo puedes pedir, evidentemente, que se suba al árbol como lo hacen los demás. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? No nos hemos realmente sentado aquí en la facultad a pensar ese tipo de problemáticas que cada vez son más. Yo sé que en el caso, por ejemplo, de la educación inclusiva, ya no se permite, no es sano que un estudiante, un alumno de escuela básica que tenga problemas de aprendizaje de cualquier naturaleza, se vaya a un ámbito especial de escuelas. Se debe integrar a las escuelas normales, por así decirlo, para que, bueno, interactúen en el mundo real, que es donde va a encontrarse con gente con diferentes capacidades. Pero eso no ha llegado a la universidad. ¿Qué hacemos con esos casos? Y hacerlo de manera colegiada, no lo que cada profesor se le ocurra por su cuenta, y es algo que deberíamos tomar como tarea en esto que se ha dicho aquí en esta mesa. Bueno, más cosas que decir el doctor Rodrigo Pardo, de acuerdo, pero el problema es que la universidad, que debería ser un laboratorio de formación ética, acaba siendo un desastre, ¿no? Entonces habría que repensar esto de muchas maneras y bueno, no es el momento pero sería interesante en algún momento, ahora incluso a propósito de la reforma, pensar en cuál es la responsabilidad ética que tiene la universidad en la formación ética misma de estudiantes y profesores, ¿no? En general. Pero bueno, hay mucho que decir sobre esto, pero promete ser breve como el doctor Carlos González Di Pierro. 2 participaciones más entonces. Gracias, Beto. Atrás, allá atrás. ¿Quién estaba? Sí, perdón. Buenos días. Pues yo creo que este tipo de eventos, aun cuando no seamos alumnos de la facultad, finalmente tiene que ver con educación, ¿verdad? Si estamos inmersos en este ámbito. Pues felicitarlos a todos por sus aportaciones. Creo que la parte ética de estar trabajando el proceso de evaluación formativa en lo personal y con los alumnos, pues es determinante también para la formación de ellos. Desde preescolar es notorio cómo los niños se van apropiando sobre todo de este ejemplo que la maestra Soco nos proponía de la evaluación figuranológica. Creo que la parte que también comentaba el maestro de que el alumno pueda ser constructor también de sus procesos de elaboración de tesis, de esas innovaciones que lo vinculaba también mucho la primera ponente, ¿verdad? Con la maestra Soco, en relación a que ellos vayan diseñando su propio trabajo de tesis, pero sí llevar el proceso de seguimiento es muy importante, porque a veces creo que en la actualidad los niños cristal se habla de que no los podemos ni tocar, ¿verdad? Entonces creo que es importante también el proceso formativo, sí de la familia, pero también de las instituciones educativas. Entonces creo que queda mucha tarea por hacer. Felicitar también a la facultad porque está en ese proceso que comentaba ahorita el maestro Alberto, de estar reformulando el plan de estudios de la facultad, que a muchos en algunos momentos nos anima a cómo hacer la licenciatura o hacer un seminario o talleres aquí con ustedes, porque creo que en lo personal aprende uno muchísimo desde el aspecto filosófico, sobre todo ahora centrado en el plan de estudios de educación básica. Gracias, maestra. Adelante, por cuestiones de tiempo. Ok, bueno, damos por finalizada esta mesa. Hay una pequeña muestra de agradecimiento de parte de la facultad. Ah, perdón. Gracias. Yo creo que lo que hemos dicho, que ha sido sumamente relevante, me congratulo de haber sido invitada a esta mesa porque he aprendido muchísimo, cosas que no van a esperar a que haya aprobación del Consejo Universitario de la reforma al plan de estudios, sino que ya se pueden hacer porque incluso están de hace 2 o 3 planes de estudio atrás. Por ejemplo, las reuniones de academia. Sería bueno que
que este semestre lo cerráramos ya con una reunión de academia por cada uno de nuestros semestres, tratando de ubicar lo que nos expuso la maestra Socorro y que también señalaron varios colegas, una visión más interdisciplinaria, colegiada sobre el desempeño de cada estudiante para poder tener tutorías más atinadas. Eso yo creo que se puede hacer ya, no necesitamos más. Y también esta visión, este ejercicio, esta aproximación a la autoevaluación, que yo no la he hecho, pero ya me llevo, gracias Coco, me llevo una idea muy clara de cómo hacerla con los cursos que estoy dando ya, ahora, y que tengo que evaluar en periodo ordinario a más tardar el 14 de este mes, si no me equivoco, o sea, encima. Y eso es todo. Con relación al comentario de Mario Alberto, pues creo que por eso se ha estado hablando justamente del diseño universal del aprendizaje, que es una propuesta que se ha construido de manera transdisciplinaria, psicólogos, pedagogos, neurocientíficos, y es eso, o sea, que tú no tengas que tener un plan de estudios y luego hacer los ajustes razonables de acuerdo a las necesidades, ¿no?, de cada estudiante, sino que pienses en la diversidad desde que estás planificando tus actividades. Y esto que decías tú de cómo hacemos cuando un estudiante no va a llenar los requisitos, ¿no?, para poder acreditar un curso. Pues yo creo que tenemos que plantearnos en el para qué, o sea, el sentido. A la Facultad de Filosofía llegamos por muchos motivos, ¿no? Llegamos a algunos que ya hicimos una carrera anterior y que queremos entablar un diálogo filosófico con eso que ya habíamos aprendido, ¿no? Hay gente que llega con la motivación de reflexionar sobre su propia experiencia de vida, ¿no? Entonces, pues como que tener claros esos propósitos, esos sentidos y no pedirle a un estudiante, ¿no?, que desarrolle tales o cuales competencias, habilidades para la investigación o para la docencia, si su estancia aquí en la facultad tiene un determinado sentido construido por él mismo de manera muy singular y personal. Y ahí me voy a lo de la instancia objetiva y la subjetiva, o sea, el aprendizaje filosófico justamente es lo que intenté decir, que no se debería de remitir a ninguna de las dos, sino incluir las dos, ¿no? Y cada docente al planificar y evaluar el aprendizaje tendrá que ingeniárselas para ver cómo, ¿no?, se da cuenta de esos procesos tan singulares de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, sí, agradezco las observaciones y mi propuesta es, ya, bueno, tengo la posibilidad de abrir un seminario de investigación inter y transdisciplinar, no sé todavía los días, quizás sería una vez a la semana, los viernes quizás por la mañana, todavía no tengo esto claro. Y aunque sea, desafortunadamente nuestra universidad no tiene contemplado esto de que entre instituciones nos formemos, ¿verdad? Entonces, pero obviamente este seminario no tendría validez curricular alguna por esta situación, pero pues sí tiene un valor de formación, ¿no? Entonces, invito a todas las personas que estén interesadas, licenciatura, maestría, doctorado, podrían integrarse a este seminario, ya daremos más información. Va a ser de diferentes áreas, no nada más de una, y la idea es saber, aprender cómo construir un proyecto de investigación. Eso sería quizás lo más importante. Muchas gracias. Perdón.
cerrar. Bueno, agradecemos la presencia de todas las asistentes y bueno, una pequeña muestra de agradecimiento para los ponentes de parte de la Facultad de Filosofía. Y les invitamos a que se queden a la próxima mesa, la mesa 2, que igual es la misma temática, filosofía y evaluación en la práctica docente. Está por empezar. Gracias. Vamos a tener en esta mesa que viene la voz de estudiantes y siempre es interesante escuchar su perspectiva. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a la doctora Barragán por la moderación.